Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las lecturas del segundo tomo. Nos quedamos en la página 294, la concepción de la entropía en la ciencia y la concepción del esfuerzo en el trabajo. Como es sabido, una de nuestras tareas es la de relacionar la ciencia de Occidente con la sabiduría de Oriente. Esto significa en la práctica que tenemos que relacionar las ideas y la estructura general del trabajo haciendo un paralelo con las ideas científicas tal como existen al presente. Ya hemos mencionado la palabra entropía y les diré aquí que me parece una palabra desconcertante, dado que el sentido original en griego significa por lo que sé, entre diéresis, transformar. O sea, la entropía, transformar. La ciencia emplea esta palabra en el siguiente sentido al aplicarla al universo, a saber que el universo se degrada gradualmente, el Sol se enfría, la rotación de la rotación de la Tierra se aminora cada vez debido a la fricción causada por las mareas, y en consecuencia la Luna se aleja cada vez más de la Tierra, y el cuadro final es el de un mundo muerto, donde no se produce el intercambio de energía tal como existe obviamente al presente, en que el calor del Sol calienta la Tierra y los otros planetas que lo rodean. Ahora bien, ya saben que vivimos en un universo viviente y no en un universo moribundo. Sin embargo, por el momento no nos detendremos en ello, sino que intentaremos concentrar nuestra atención en la entropía desde un punto de vista psicológico. Es preciso tener en cuenta lo siguiente: la entropía se acrecienta en cualquier intercambio de energía entre dos cosas, tal como una marmita llena de agua caliente y otra llena de agua fría, colocadas una junto a la otra. Gradualmente, las dos marmitas llegan a tener la misma temperatura y entonces la entropía está al máximo, puesto que no hay más intercambio de esta forma de energía llamada calor. Similarmente, si se tiene una pila eléctrica y se conecta con un alambre, el polo negativo con el polo positivo no se tarda en agotar la corriente. La pila se descargó y ninguna energía va de un polo al otro. La siguiente concepción de la entropía tiene que ver con el desorden y el orden. Desde este punto de vista, un aumento de entropía significa un desorden acrecentado de las partículas que forman la cosa en cuestión. Por ejemplo, un reloj de metal es una máquina que tiene orden, un arreglo ordenado de sus partes, pero suponiendo que pone ese reloj a una temperatura de varios miles de grados, todo el metal se fundirá, es decir, todos los átomos y moléculas estarán en desorden y el reloj dejará de existir como máquina ordenada. El reloj desaparece y es reemplazado por un movimiento desordenado de todas sus partes en términos de moléculas y átomos. Schrödinger da un buen ejemplo de lo que significa una creciente entropía. Dice que si se dejan los libros y los papeles sobre una mesa sin ordenarlos, se obtiene una creciente entropía, es decir, un desorden creciente. Y por cierto, se puede llegar a un estado en que el máximo de entropía tiene lugar y todo está en total confusión. Aquí tiene un símbolo, What is Life, por Erwin Schrödinger, Cambridge, de donde fue tomada la cita. Por eso, dejaré de considerar la entropía desde el punto de vista del orden y el desorden, y la conectaré con lo que podríamos llamar entropía psicológica. Probablemente saben que si no ordenan sus pensamientos ahora y luego tratan de formularlos,
sus pensamientos pasarán a un creciente desorden y esto significa una creciente entropía. Puesto que cuanto menos arreglado y más desordenado es un estado de naturaleza, significa físicamente una creciente entropía de dicho estado. Creo que podemos transferir esta idea al dominio psicológico y quizás de este modo entenderla mejor. Por esta razón, sugiero que la formulación de nuestros pensamientos sobre la cual tan a menudo insiste el trabajo puede compararse con un esfuerzo tendiente a disminuir la entropía en uno mismo. Por otra parte, si no se tiene claridad en la mente, si nunca se dice ¿qué voy a hacer ahora? ¿O en qué pienso realmente? ¿O qué significa esto? Puede compararse a un aumento de entropía, es decir, a un aumento de desorden en nuestro mundo psicológico interior. Schrödinger nos muestra que la vida y su base material están altamente organizadas y presentan un orden que no se encuentra en los sistemas físicos ordinarios, es decir, en la materia ordinaria. Tal vez sea innecesario señalarlo, porque todos habremos reparado en ello al ver una semilla que se transforma en una planta. Pero constituye un verdadero progreso para la ciencia que pocas veces se enfrenta con todos los hechos. Luego, la vida se caracteriza por un elevado grado de orden que es transmitido por el plasma germinativo o semilla y logra un resultado ordenado, tales como plantas, árboles, cuerpos humanos. Y esto es muy diferente de la materia no organizada, tales como piedras, arena, metales, etc. Dicho en palabras sencillas, significa que los científicos se dieron cuenta que hay una fuerza ordenadora en los fundamentos de la vida que dispone las partículas materiales de un modo definido y transmite ese orden de generación en generación, y así se distingue completamente de las reglas generales que se aplican a la materia no viviente. Ahora bien, considerando el tema desde el punto de vista psicológico, desearía hacerles una pregunta. Suponiendo que puedan satisfacer cada deseo, suponiendo que se identifiquen con todo, suponiendo en suma que nunca trabajan sobre sí, ¿su entropía psicológica aumentará o disminuirá? Estarán de acuerdo conmigo que aumentará, es decir, les será cada vez más difícil gustar y llegarán en todas las direcciones a una especie de saciedad. Estarán, por así decirlo, hartos de todo. Tomo esto como el equivalente psicológico de la entropía física, como cuando una marmita caliente y una marmita fría llegan a una temperatura común, y entre ellas ya no se produce más ningún intercambio de calor. Es preciso aquí dar rienda suelta a la imaginación para percibir el contenido de lo que estoy diciendo. Desde luego tenemos muchos lados psicológicos que se satisfacen de diferentes maneras y la cuestión es muy compleja, pero estarán de acuerdo que, tomando el centro instintivo, el hambre disminuye la entropía mientras que el hartazgo la aumenta, produciendo un estado de saciedad. Ahora bien, el trabajo nos enseña que debemos hacer esfuerzos en nosotros mismos de diferentes maneras. ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo que el esfuerzo disminuye la entropía y hacer lo que a uno le da la gana aumenta la entropía? Tomemos el ejemplo de formular nuestros pensamientos. Esto requiere una definida clase de esfuerzo. ¿No se sienten más nuevos después o no? ¿Sienten que tienen más energía disponible o no? Creo que todos estarán de acuerdo conmigo que se siente más energía, que uno se siente más vivo. Esto significa que se ha disminuido la entropía en uno y así se tiene más energía disponible para dar o para emplear. Pero, suponiendo que uno se aburre hasta la muerte, que está harto, repleto de alimento, saciado de sexo y de pereza, o bien que se vive simplemente sin preocuparse por nada, sin intentar siquiera entender el propio trabajo o interesarse por algo, que se va a la deriva. Entonces, creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que de este modo se aumenta la entropía psicológica. Ahora relacionaré lo dicho con dormirse cada vez más en el sentido del trabajo. Quiero decir que esta creciente entropía psicológica puede ser considerada equivalente a un creciente sueño psicológico. Ya saben los que nos sucede a todos a menos que trabajemos. Llegamos a un estado en que descuidamos todo
en que no hacemos ningún esfuerzo real de atención y no podemos concentrarnos, sino que en realidad dormimos. No podemos aplicarnos a cosa alguna y de este modo no tomamos nuevas impresiones. Nunca tratamos de aprender nada nuevo y en lugar de horrorizarnos por nuestro estado de ignorancia, nos dejamos ir a la deriva en la corriente de la vida. El principio fundamental de este trabajo consiste en despertarnos de esta clase de sueño. Por lo tanto, creo que me está permitido decir en el paralelo que estoy trazando entre la entropía física y la entropía psicológica, que el principio fundamental del trabajo estriba en disminuir la entropía en nosotros mismos por medio de ciertos esfuerzos definidos y ciertos choques que nunca pensaríamos darnos en la vida ordinaria. Ahora bien, todos los esfuerzos comportan ciertos sacrificios. Supongamos que me siente para entender un libro difícil. ¿Qué tengo que sacrificar? Tengo que sacrificar mi deseo de pereza y de no hacer nada. Esto quiere decir que la energía que ordinariamente hubiera sido empleada en la pereza y en estar cómodo y adormecido es obligada a seguir otro canal a causa de mi esfuerzo y me lleva a tomar impresiones completamente nuevas. ¿La entropía aumentará o disminuirá? Por cierto, disminuirá para que pueda disponer de más energía para usarla después. Mencionaré ahora la frase del trabajo que dice que cualquier cosa que se haga mecánicamente se pierde para siempre y cualquier cosa que se haga conscientemente permanece con uno. Hacer un esfuerzo es, hablando relativamente, hacer algo más conscientemente y esto nos procura fuerza. Disminuirá la entropía. Ir consigo mismo mecánicamente yendo a la deriva día tras día nos extrae la energía y aumenta la entropía. De hecho, no se tiene derecho a decir que se está vivo. No se tiene derecho a decir que se está vivo en la vida. Más bien hay que decir que la vida nos está viviendo. Mencioné la palabra sacrificio y dije que todos los esfuerzos comportan el sacrificio de algo, como por ejemplo cuando se es negativo con alguien y se esfuerza por no identificarse con ello. Este es un sacrificio. Es el sacrificio de la energía que de otro modo nos haría negativos. Si al mismo tiempo se recuerda el propósito que se hizo en relación con la particular y más peligrosa forma de emoción negativa, la energía se encauzará para cumplir el propósito y ayudará a aquellos yoes que desean crecer. Vamos a dividir aquí en dos este comentario, amigos, la concepción de la entropía en la ciencia y la concepción del esfuerzo en el trabajo. Fíjate qué bonito pensamiento, ¿no? Qué bonito pensamiento. El saber que cualquier esfuerzo consciente que hagamos, amigos, organiza nuestra mente, ¿no? La organiza. Es decir, la entropía es estar en caos, ¿no? Tener nuestra casa en caos, tener nuestro cajón en caos, tener nuestra mente en caos, ¿no? Entonces, si nosotros organizamos el pensamiento, nuestros tipos de esfuerzos que tenemos que hacer y también nuestros tipos de esfuerzos en la vida, ¿no? Como es leer un libro, como es aprender algo, un nuevo idioma, esforzarnos en tener algo más organizado, esforzarnos en aprender algo nuevo. Eso nos va a ampliar y nos va a organizar y nos va a hacer que nuestra mente tome nuevas actitudes, nuevas impresiones, nuevos derroteros. Es muy interesante, porque aquí nos están llevando a que tratemos de ser personas lo más equilibradas posibles, ¿no? Si no hacemos ejercicio, un poquito de ejercicio, si no leemos nada, adentrarnos en la lectura, si tenemos muy malos hábitos de comida, tratar, ¿no? Conscientemente, porque lo que hagamos conscientemente va a dar frutos en el sentido de que vamos a tener más limpio, más organizado, digamos, nuestro departamento psicológico, nuestra casa psicológica. Va a estar más organizada, va a estar más limpia, va a estar más aireada. Muchas gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos en nuestro próximo comentario.